tenemos a nuestro segundo, sí, tenemos a nuestro segundo ponente, él es Mario. Mario es técnico de CONAIF, graduado en Ingeniería Química por la Universidad de Madrid. Hace 2 años que desempeña este puesto de responsable técnico. Es una persona que cabe destacar de él, que es un buen compañero y que sabe de lo que habla. Ahora nos va a hablar sobre el impuesto de gases fluorados. Mario. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Centro de Referencia Nacional por la invitación a participar en esta masterclass. Y bueno, a ti, Ramón, por las palabras que has dedicado en la introducción y tu labor como moderador. Me gustaría que me confirméis, por favor, si se ve la presentación en pantalla completa. Se ve, Mario. Perfecto. Bueno, pues el título de la ponencia es el nuevo impuesto sobre los gases fluorados, un obstáculo para el desarrollo de las nuevas instalaciones de climatización. Voy a dar comienzo a esta ponencia, pero antes de nada me gustaría recalcar algún aspecto sobre la misma. El impuesto de gases fluorados es un tributo de carácter medioambiental que ya surgió en 2013 y que afecta a multitud de sectores de la economía, aunque especialmente a los sectores de los instaladores de climatización y refrigeración. No obstante, como he dicho antes, es un impuesto que afecta a otros sectores y si alguien tuviera alguna pregunta más específica que no fuera resuelta en esta presentación, al final de la misma dejo mi correo para que me consultéis cualquier otra duda que os pueda surgir. Bueno, la ponencia la he estructurado en 5 partes. Aquí veis las 3 primeras. Voy a hacer una breve introducción sobre los antecedentes del impuesto, en qué consistía, cuál es el hecho imponible, el devengo, las características, en definitiva, las características principales del impuesto. Seguidamente abordaré los principales cambios que ha habido a partir del 1 de septiembre de este año 2022, continuando con las obligaciones que tienen los instaladores tanto de climatización como refrigeración en función de su condición, tanto condición previa, es decir, condición que ostentaban a 31 de agosto del 2022, como la condición que adquieren a fecha 1 de septiembre de 2022. Seguidamente abordaré alguna serie de cuestiones de interés, como por ejemplo el cálculo de los tipos impositivos, los gases sujetos, exentos y no sujetos y la facturación. Es muy importante conocer estos aspectos, dado que van a determinar si para tus instalaciones que ejecutes en el día a día vas a tener que realizar una serie de obligaciones que iré desgranando a lo largo de la presentación o no. Y finalmente realizaré un repaso con una serie de las dudas más frecuentes que el colectivo de instaladores de las diferentes asociaciones de CONAIF me ha ido planteando a lo largo de estos 2 meses desde que ha entrado en vigor, desde el 1 de septiembre del 22. En primer lugar, el hecho imponible. Vamos a definir qué es el hecho imponible. El hecho imponible es la acción que genera la obligación de pagar a Hacienda en este caso. En el impuesto, tal como se configuró en 2013, que entró en vigor en 2014, el hecho imponible estaba ligado a la primera venta o autoconsumo de los gases tras la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria. O, en el caso de gases contenidos en elementos que por su propio uso llevasen aparejada la emisión de dichos gases, como los utilizados en propelentes o aerosoles, era cuando esos equipos o esos aparatos atravesaban las fronteras del territorio de aplicación, es decir, la importación o adquisición intracomunitaria. El devengo es el momento en que se genera la obligación de pago del impuesto. En este caso, los gases están sujetos al impuesto y el devengo se genera en el momento que se autoconsumen, es decir, que el propio actor que posee los gases los utiliza dentro de su proceso productivo para fabricación de equipos, unas pérdidas o mermas que no puedan
deberse a gases que estén, a inexactitudes en los equipos de medida, etc. Y en los aerosoles, en el caso que he comentado antes, tienen otro devengo y es el momento en que son puestos a disposición del adquiriente, que es la persona que compra ese equipo o aparato que lleva un aerosol. Bien, los contribuyentes. El contribuyente es la persona que paga o que tiene la obligación de pagar el impuesto. Existen diferentes tipos de contribuyentes. Cada uno de ellos tiene un código de identificación diferente. El código de identificación, que todos lo conoceréis por sus siglas, CAF, Código de Actividad de Gases Fluorados, tiene dos características. Uno, identifica la oficina gestora donde ese contribuyente está establecido, que es una oficina dependiente de la agencia tributaria. Dos, codifica su actividad. No es lo mismo un fabricante de gases que un gestor de residuos que un revendedor. Y tres, se compone de un código correlativo que identifica unívocamente a la persona jurídica o física, que en este caso es titular de esa tarjeta CAF. Dentro de los contribuyentes, como he dicho, se encuentran los fabricantes de gases, los adquirientes intracomunitarios. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Un adquiriente intracomunitario es toda persona que realiza una compra de gases y ahora en el nuevo impuesto de equipos también, dentro de las fronteras o del territorio aduanero de la Unión Europea. Es como una importación, pero tiene un régimen especial, dado que el mercado interior de la Unión Europea es sin fronteras. Siguiendo con la ponencia, los importadores, los gestores de residuos y los revendedores. Asimismo, existen otros dos tipos de contribuyentes, que son los empresarios que utilicen los gases con usos distintos a los que generan derecho a exención, que se abordarán cuáles eran las exenciones más empleadas o más utilizadas por los instaladores en este antiguo régimen del impuesto, y los empresarios que no puedan justificar el destino de los gases adquiridos, puesto que en caso de una inspección, un empresario que tuviera en inventario 10 kilos de R32 y que en el momento de la inspección solo tenga 5, tiene que justificar a dónde ha ido a parar esos otros 5 kilos de gas que faltan, porque si no se considera que se han autoconsumido y por ende genera la obligación tributaria. Hay que pagar. Bueno, antes de continuar con la diapositiva, los códigos CAF de fabricantes, adquirientes e importadores es el mismo código de actividad, código GF. Para gestores de residuos es código GG y para revendedores, que es el que muchos probablemente ostentéis, código GU. Bien, en cuanto a los revendedores, mención especial aquí, dado que este es el código de actividad que en su mayoría son los instaladores habilitados tanto de climatización como de refrigeración. Se define reglamentariamente que es la persona física o jurídica que entrega gases a un consumidor final o a otro actor de la cadena de valor de las instalaciones de climatización y refrigeración. También es la persona física o jurídica que realiza operaciones de instalación o mantenimiento de equipos, básicamente un instalador. Muy importante, los revendedores debían ser autorizados por la oficina gestora. Debían ser autorizados dado que los revendedores, una vez disponían de su código CAF, se les permitía adquirir los gases objeto del impuesto exentos del mismo y actuar como recaudadores. Es decir, ellos compran el gas sin impuesto exhibiendo su tarjeta CAF y posteriormente lo recaudan en cuanto realizan ventas o entregas a otros actores de la cadena que no ostenten la condición de revendedores o que ostenten la condición de consumidores finales. En la diapositiva anterior he mencionado los consumidores finales. Son aquellos que se encuentran al final de la cadena y que adquieren los gases con el impuesto repercutido, como puede ser un usuario final o fabricantes de equipos, instaladores con certificado de manipulación de sistemas con carga menor de 3 kilos, certificado de manipulación de gases fluorados o profesionales, en este caso mecánicos, que posean un certificado de manipulación de sistemas de climatización de vehículos. Como he dicho, estos consumidores finales no tienen tantas obligaciones tributarias como los contribuyentes, pero sí que tienen obligaciones en cuanto al desglose en factura de la tasa que han soportado. Y ellos, a su vez,
tienen la obligación de soportar esa tasa. No obstante, tienen algún tipo de exención, que más adelante se desgranará, a la que pueden acogerse y, por tanto, minorar la carga fiscal que soportan. El registro territorial. El registro territorial es un registro en el que tienen que inscribirse todos aquellos obligados tributarios y aquellos beneficiarios de exenciones o tipos reducidos. Es una forma que tiene Hacienda de tener localizado a toda aquella persona que se beneficie de un tipo fiscal reducido o que directamente sea beneficiario de exención, o incluso de los obligados tributarios, que son los contribuyentes, para tener un listado en el que comprobar si los contribuyentes cumplen o no con las obligaciones acorde al estatus que tienen. Una vez inscritos en este registro territorial, la oficina gestora le entrega a cada uno de los contribuyentes y o beneficiarios de exenciones una tarjeta CAF con un código, un número que indica la oficina gestora donde se ha expedido y un número correlativo que les identifica exclusivamente a ellos. Dentro de las exenciones y deducciones, de las más importantes que había hasta la fecha, porque ya os adelanto que todas estas exenciones han desaparecido, se encontraba la primera venta a revendedores. Es decir, un instalador que poseía un código CAF con distintivo o con código de actividad CV podía ir a un almacenista exhibiendo su tarjeta CAF, compraba el gas exento del impuesto y una vez realizaba operaciones de recarga de equipos sin recuperación de gas, le repercutía al cliente final ese coste y a su vez él lo declaraba en Hacienda y lo ingresaba. Asimismo, otra de las exenciones más beneficiosas era la incorporación a equipos o aparatos nuevos. Esto sin duda permitía que los equipos que iban a rejuvenecer el parque instalado en nuestro país fueran cada vez más modernos o por lo menos no hubiera una traba a la hora de realizar esta inversión y este desembolso en equipos nuevos y más eficientes. Siguiendo con el apartado de las deducciones y las exenciones, había en las operaciones de mantenimiento en las que se recuperara un gas y se entregara a un gestor de residuos, también existía una exención o una deducción de la cuota pagada por el gas introducido. Esta exención permitía que si se extraían 10 kilos de un gas, por ejemplo, R22, y se destinaban a destrucción, el R22 es un gas que cuando se recupera se tiene que destinar obligatoriamente a destrucción, y se realizaba un retrofitting, es decir, una adaptación a un nuevo gas más respetuoso con el medio ambiente, como puede ser el R32, los 10 primeros kilos de R32 que se introdujeran en la máquina se encontraban exentos de impuestos, siempre y cuando se cumpliera con las obligaciones documentales de acreditación ese destino de gas que se ha recuperado de la máquina y que se ha entregado a un gestor de residuos. Asimismo, la incorporación en buques o aeronaves que realicen navegación internacional está exenta del impuesto. No obstante, son buques o aeronaves que realicen navegación comercial, es decir, una aerolínea comercial, un buque de transporte de contenedores, etc. Un yate, por ejemplo, o un jet privado no entrarían dentro de esta consideración, dado que realizan navegación privada o de recreo. Después, asimismo, los centros de formación, como el caso del CRN, tenían una exención casi total de hasta el 95% para los centros de formación, para lo cual también ellos tenían un código CAF identificativo. Y finalmente también, aunque no es el caso de los instaladores que son el público, existía una exención por incorporación en sistemas fijos de protección contra incendios, dado que muchos de los sistemas que utilizan agentes extintores gaseosos se basan en gases fluorados. Dentro de las obligaciones formales de los contribuyentes se encontraba la presentación y el pago del impuesto a través del modelo 587. Este modelo era una liquidación cuatrimestral, es decir, los periodos de liquidación son 4 meses, lo que conlleva que haya 3 periodos de liquidación. Y la liquidación y el pago se realiza durante
el 1 y el 20 del mes siguiente a la liquidación del pago del impuesto. Por ejemplo, para el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril. El primer cuatrimestre se pagaba del 1 al 20 de mayo del año en curso. Después debían llevar una contabilidad o registro de gases objeto del impuesto. Y anualmente, que se hacía en marzo del siguiente año, al periodo de liquidación, es decir, si un año es de enero a diciembre, en marzo del año siguiente se presenta el registro de operaciones anuales con gases fluorados. En este registro debían constar todas las operaciones que fueran sujetas, exentas y no sujetas, que tuvieran como denominador común el trasiego o la venta o entrega de gases fluorados. Después, como he dicho antes, los consumidores finales tenían otra serie de obligaciones, mucho menores que las de los contribuyentes, dado que los contribuyentes tenían unas obligaciones documentales bastante importantes. Dentro de las obligaciones que tienen los consumidores finales se encontraba el desglose en factura del tipo de gas, la cantidad de gas y el impuesto soportable. Un ejemplo, en un consumidor final, es decir, a un instalador que tenga un carnet de manipulador de gases fluorados de sistemas de menos de 3 kilos de carga, cada vez que hiciera una recarga a un cliente o instalara un equipo y tuviera que realizar una primera carga, el equipo debía consignar, por ejemplo, el tipo de gas. Veamos, R32, la cantidad, un ejemplo, 1,5 kilos. Y el impuesto soportado, que el tipo impositivo del R32 es 10,13 euros por kilo. Entonces, 10,13 por 1,5 serían unos 15 euros. Dentro de los efectos que tenía sobre instaladores y mantenedores, podemos destacar los siguientes. Para los poseedores de CAF no adelantan dinero, y esto es muy importante, dado que financieramente no les exige tener una provisión de fondos muy importante para realizar su actividad. Únicamente recaudan el impuesto. Como contrapartida a este no adelanto de dinero, tienen unas mayores obligaciones documentales. También se incentivaban las actividades como el retrofitting y el reciclaje y la recuperación de gases, dado que en las actividades de retrofitting, si se recupera un gas de un equipo y se entrega a un gestor de residuos y se carga un nuevo gas diferente, ese gas cargado está exento en tanto en cuanto las masas sean iguales. Es decir, si retiro 10 kilos, tengo exento 10 kilos. Si tengo que introducir 20, tengo los 10 primeros kilos exentos y los 10 siguientes con pago de impuesto. Y el reciclaje y la recuperación de gases, dado que los tipos impositivos anteriormente establecidos tenían una reducción del 50% para gases reciclados y regenerados. Además, la concepción de este impuesto medioambiental era que el que contaminase pagase. Esto es, el usuario final es el que soporta el impuesto, a no ser que tuviera derecho a exención, que en este caso debía realizar el oportuno trámite administrativo para solicitar la devolución con una serie de documentos acreditativos de tal condición de exento. Y, como he comentado antes, se potencia un uso de gases reciclados y regenerados. Ya hemos terminado los antecedentes del impuesto, por lo que ahora toca hablar de los principales cambios que ha habido con este nuevo impuesto que ha entrado en vigor a partir del 1 de septiembre de 2022. Todo lo anterior ha sido lo que regía hasta el 31 de agosto del 2022. El hecho imponible ha cambiado. Es decir, ahora ya no se grava el consumo, se ha trasladado aguas arriba de la cadena de distribución o de la cadena de valor del sector de la climatización y la refrigeración y se grava la fabricación y o entrada en el territorio de aplicación del impuesto o tal. Repetiré recurrentemente dado que tiene mucha significancia en este nuevo impuesto. También se grava, muy importante, a diferencia del caso anterior o del régimen anterior, se grava el equipo o aparato que contiene gas, es decir, un split precargado que se compra en un almacén de distribución para profesionales, para instaladores, se grava, está sujeto al impuesto. Antes, este es uno de los principales cambios, esto no ocurría. Los equipos nuevos
que eran precargados de fábrica no estaban sujetos al impuesto. Y también se grava la tenencia irregular de los gases. Vamos a explicar ahora los devengos. En primer lugar, en el caso de la importación, es decir, que un equipo o un gas atraviese las fronteras del territorio de aplicación, que son todo el territorio español, incluido con Canarias, Ceuta y Melilla y Baleares, aunque los territorios de Ceuta y Melilla y Canarias tienen un régimen especial que después se detallará. Como iba diciendo, en cuanto a la importación, el devengo se produce en el momento que se devengan los derechos de importación. Va por normativa aduanera. Después, en la adquisición intracomunitaria. Recordad, la adquisición intracomunitaria es comprar dentro de las fronteras o del mercado común de la Unión Europea. Pueden pasar dos situaciones. Primera situación, que se devengue el día 15 del mes siguiente del inicio de la expedición o el transporte de esos productos ya sean gases o equipos precargados, o en la fecha en la que se emita una factura. Veamos el ejemplo. Si yo fuera un instalador que compro una bombona de R32 de 10 kilos a un fabricante de gases afincado en Alemania, pues en este caso, si en el momento de la compra se emite la factura, este devengo sería en ese momento, en ese día específico. Por ejemplo, si estamos a 28 de noviembre y hoy se emitiera la factura, el 28 de noviembre sería el devengo. En caso contrario, que no se emitiera factura, cuando el fabricante de gases alemán iniciara el transporte, por ejemplo, supongamos que estamos a finales de noviembre, inicia el transporte en el mes de diciembre, el devengo se produciría en el día 15 del mes siguiente al inicio del transporte. Si hemos iniciado el transporte en diciembre, el devengo se produce el 15 de enero del 23. En cuanto a la fabricación de gases, cuando el fabricante los ponga a disposición en el territorio de aplicación del impuesto o los utilice. Aquí también hay una segunda consideración, que es en caso de que se hagan pagos anticipados, que el devengo se produce en el momento que el fabricante obtenga esos cobros en su cuenta. Y finalmente, la tenencia irregular tiene lugar el devengo cuando se constata la posesión irregular de los gases. ¿Y qué es la posesión irregular de los gases? No es otra cosa que no poder justificar las compras de esos gases. Es decir, por ejemplo, se tiene una botella de R32 y no eres capaz de justificar con una prueba, una factura, por ejemplo, que esa botella se ha adquirido y se ha cumplido con las obligaciones tributarias que pesan sobre el contenido de esa botella, el gas R32 en este caso. Dentro de los contribuyentes encontramos los fabricantes de gases fluorados, los adquirientes intracomunitarios, los importadores, los almacenistas y los representantes de un contribuyente no afincado en el territorio español. Los fabricantes de gases fluorados no tienen mucho misterio, poseen el código CAF G1, ahora ya no es un código de actividad alfanumérico, no es un código de actividad alfabético con dos letras, sino alfanumérico, ahora es G1. Son las personas físicas o jurídicas que realizan la fabricación de los gases. Dentro de los adquirientes intracomunitarios, con código de actividad CAF G2, son los compradores de gases o equipos. Muy importante subrayar que los equipos también que lleven gases precargados entran dentro de el hecho imponible, que los introducen en la península y Baleares. Ojo, como recordaréis, antes he mencionado que los territorios de Ceuta y Melilla y Canarias tienen un régimen un tanto especial, desde un Estado miembro de la Unión Europea o el territorio aduanero de la Unión Europea, que no siempre coincide, dado que a nivel supranacional existen algunos tratados bilaterales entre la Unión Europea y otros estados que permiten acceder al mercado común. Seguidamente, los importadores. Su código CAF pasa a ser el G3 y aquí se dan tres situaciones. Son todos aquellos que introducen en territorio nacional, a excepción de Ceuta y Melilla, ojo, aquí también entra Canarias, gases y también productos, desde un Estado no adherido al territorio aduanero de la Unión Europea. Es decir, todo lo que entra en España
teniendo en cuenta el territorio de la península ibérica, más Baleares y más Canarias, desde un Estado no adherido al territorio aduanero de la Unión Europea. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Marruecos. Bien. El segundo caso al que puede considerarse importador es aquel que introduzca en Canarias gases y productos procedentes de un Estado miembro que forme parte de un territorio aduanero de la Unión y que en caso de considerarse que fueran de un tercer Estado hubiera dado lugar a despacho libre práctica. Es decir, si desde Alemania se introducen gases o equipos con destino a Canarias, se considera una importación, dado que Canarias no se encuentra considerado como territorio aduanero de la Unión Europea. Y finalmente, un importador puede ser también aquel que introduzca en Ceuta y Melilla gases y productos no procedentes del territorio de aplicación del impuesto. Es decir, tanto si se introducen gases o productos procedentes de un territorio de la Unión Europea, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica o un tercer Estado, por ejemplo, China, Estados Unidos, Brasil, etcétera, en Ceuta y Melilla, se considera importación. No se considera importación los trasiegos de productos dentro del territorio de aplicación del impuesto, porque como en todo el territorio de aplicación del impuesto se grava, daría lugar a que la introducción dentro de un territorio que no fuera la península, como Ceuta y Melilla, desde el origen, un territorio de aplicación dentro de la península o Baleares, daría lugar a una doble imposición y por tanto los trasiegos de gases o productos dentro del territorio de aplicación del impuesto, que es toda España, no tienen condición de importación ni de adquisición intracomunitaria. A continuación encontramos la figura del almacenista con código de actividad CAF G4 y se define como que son los autorizados por la oficina gestora a comprar los gases con un régimen especial, que es diferimiento del devenio. ¿Esto qué quiere decir? Este régimen especial se aplica a que el almacenista, al igual que antiguamente, hasta el 31 de agosto del 22, era el revendedor el que podía comprar los gases sin el impuesto repercutido y recaudarlos para Hacienda. Importante, la figura del almacenista de gases fluorados no tiene nada que ver con la actividad económica de almacenar o de ser un almacenista distribuidor de material para los instaladores. Quiero resaltar que esta es una figura de carácter tributario y el nombre no condiciona la actividad. Lo que sí está condicionado es la autorización a que se muevan unas cantidades de gases superiores a 8.000 kilos al año. Finalmente, dentro de los contribuyentes en este nuevo impuesto están los representantes de un contribuyente no afincado en territorio de aplicación del impuesto, en territorio español, con código de actividad G5. Al igual que ocurría en la configuración anterior, existe una serie de obligados que son todos los contribuyentes a inscribirse en el registro territorial. Además, los almacenistas deben inscribirse, almacenistas de gases fluorados. Lo quiero recalcar bien para que no haya ningún tipo de dudas. Son los que deben inscribirse tras ser autorizados por la oficina gestora. Y realizarán tantas inscripciones, muy atentos a esto, como establecimientos poseas. Es decir, si hay un almacén que tiene varios locales o varios puntos de venta, tiene que realizar una inscripción por punto de venta. Asimismo, están obligados a inscribirse en este registro los representantes de los contribuyentes afincados en otro territorio distinto al territorio de aplicación del impuesto. Dentro de las exenciones, aquí voy a ser muy breve. Todas aquellas exenciones que servían al colectivo, pues bien para hacer un uso más racional de los gases refrigerantes, utilizando gases reciclados o regenerados, rejuvenecer el parque de instalaciones de climatización y refrigeración, o no tener que adelantar el impuesto cuando realizan una compra, todas estas exenciones que eran beneficiosas desaparecen. Igual que las de exenciones que afectaban de manera más somera a otro colectivo de instaladores como los de protección contra incendios o a los centros de formación. Todas ellas desaparecen. Ahora mismo están exentas la fabricación
adquisición intracomunitaria o importación para incorporación de gases en buques o en aeronaves, igual que en el caso anterior, que realicen navegación internacional. Muy atento a este punto, buques, aeronaves comerciales. No está amparada por esta exención la navegación marítima o aérea de recreo. Asimismo, otra de las exenciones encontramos la importación o adquisición intracomunitaria de gases contenidos en productos que se consideren equipaje personal de viajeros. Esto viene en relación a el anterior hecho imponible que gravaba los aerosoles. Pues si hay aerosoles que puedan estar, por ejemplo, por poner un ejemplo, en un desodorante, que no lo creo, o en una espuma de afeitar, o sustancias similares, esto se considera que no está gravado cuando se trata de una importación o adquisición intracomunitaria de estos productos que estén, ojo, siempre contenidos en el equipaje personal de los viajeros. Asimismo, está exenta la importación o adquisición intracomunitaria de gases o productos que se comercialicen para destrucción. Es decir, supongamos que se compran de Alemania una serie de aires acondicionados tipo split, dados de baja, que contienen gas. Porque dentro de mis actividades, aparte de la instalación, me dedico a el desguace o el aprovechamiento de componentes de otras instalaciones. Como yo importo, en este caso concreto, es una adquisición intracomunitaria, los gases los voy a destinar a un gestor de residuos para destrucción, por tanto está exento. Siguiendo con el capítulo de exenciones, encontramos la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria cuando los gases se destinan a transformación química. Esto es, un gas fluorado lo utilizo en un proceso químico que tendrá lugar una serie de reacciones de carácter químico en el que el gas cambiará su composición por entero y, por tanto, no estará sujeta al impuesto. Finalmente, y como también ocurría en la anterior disposición tributaria, la incorporación en equipos militares no está sujeta al impuesto. Estos equipos tienen unas consideraciones especiales, dado su índole crítica para la seguridad y supervivencia de los estados. También la adquisición intracomunitaria de gases para ser enviados fuera del territorio de aplicación del impuesto antes del final del periodo de liquidación del impuesto. Es decir, esto quizás, dicho todo seguido, puede sonar un poco raro, pero se explica con un ejemplo. Supongamos, se compra un equipo en un almacenista de Alemania, una bomba de calor, pongamos el ejemplo, y esta bomba de calor se compra en el primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo de 2022. Y yo en febrero la voy a enviar a Gibraltar porque voy a realizar allí una instalación. En este caso, el gas contenido en ese equipo precargado está grabado. ¿Pero qué ocurre? Yo puedo solicitar la devolución del impuesto pagado por dicho gas porque lo pago por adelantado, sin ostento la condición de almacenista, cuando efectivamente demuestra ante la agencia tributaria que antes del final del periodo de liquidación, es decir, si lo compran en el primer trimestre, el final del periodo de liquidación es el 31 de marzo del 2022, yo acredito que ese equipo se ha instalado fuera del territorio de aplicación del impuesto, como es el caso de Gibraltar, Andorra, Marruecos, Portugal, Francia, países limítrofes con el territorio de aplicación del impuesto. Bien, dentro de las obligaciones formales, para todos y con carácter general, ha habido algunos cambios. Por ejemplo, ahora el impuesto se liquida a través del mismo modelo 587, pero ya no es una liquidación cuatrimestral. Es decir, antes había 3 periodos de liquidación al año y ahora pasa a ser trimestral. Es decir, se liquida cada 3 meses. Siguen siguiendo las mismas reglas, se liquida del 1 al 20 del mes siguiente de la finalización del periodo de liquidación, es decir, de enero a marzo se liquida del 1 al 20 de abril y así sucesivamente. Y como principal novedad,
si existe cuota cero, es decir, no hay cuota a ingresar porque no ha habido operaciones o porque las deducciones, exenciones, etcétera, hacen que no haya cuota a ingresar, no se presenta este modelo 587, que, recordar, ha cambiado su carácter y ahora pasa a ser trimestral. Este modelo 587 afecta a los considerados contribuyentes del impuesto. Muy importante. Códigos CAF G1, G2, G3, G4 y G5. Es decir, fabricantes, importadores, no, adquirientes intracomunitarios, importadores, almacenistas y representantes de contribuyente. Posteriormente, otra de las obligaciones que esta antes no existía, la contabilidad de existencias con carácter trimestral. Se tiene que presentar ante la agencia tributaria, a través de la aplicación web, una contabilidad de existencias con carácter trimestral, aunque hay algunas salvedades. En principio, todos los contribuyentes están obligados a la presentación de esta contabilidad. No obstante, para fabricantes de gases y almacenistas de gases fluorados, códigos G1 y G4, es siempre los importadores, código CAF G3, están exceptuados y los adquirientes intracomunitarios están exceptuados para el periodo en el que presenten cuota cero. Al igual que modelo 587, esta contabilidad tiene carácter trimestral. Bien, y después, unas obligaciones transversales a todos los que intervengan en la cadena de valor de las instalaciones de climatización y refrigeración. Siempre que se vendan o traspasen gases o productos que contengan gases sujetos al impuesto, en la factura se debe especificar el tipo de gas, la cantidad en kilogramos de gas y el impuesto soportado. Para todos, independientemente que se tenga la condición o no de contribuyentes. A continuación voy a detallar las distintas obligaciones que han tenido que han podido presentar los instaladores en función de su condición previa de contribuyentes o no y el nuevo estatus que adquieran. Bien, los instaladores que tuvieran código CAF tienen que presentar o tuvieron que presentar durante el mes de septiembre de 2022, del 1 al 20, el modelo 587 conforme al régimen anterior. Estas obligaciones vienen del régimen anterior y, por tanto, todo aquel que tuviera código CAF debía realizar una primera presentación del modelo 587 correspondiente al segundo cuatrimestre. Seguidamente, la comunicación de existencias a fecha 1 de septiembre de 2022. Durante todo el mes de septiembre debían comunicar los instaladores con código CAF GV las existencias de gases a granel, importante, que contenían en sus almacenes o en su propiedad. Digo de gases a granel, dado que ha habido alguna duda recurrente en relación a si los gases contenidos en equipos precargados se debían declarar. Y esto no era cierto, dado que para los instaladores con código CAF GV solo debían declarar los gases a granel, porque el anterior hecho imponible no estaba sujeto y no se consideraba reventa la compra y venta de máquinas precargadas con gases fluorados. No obstante, esta obligación sí era preceptiva para los instaladores que tuvieran código CAF GN, es decir, beneficiarios de excepción por primera carga en equipos o aparatos nuevos. Y ahora viene el dilema o la bifurcación del camino para los instaladores con antiguo código CAF PV. Deben elegir el nuevo estatus. O solicitan la condición de almacenista, si pueden, es decir, necesitan pedir autorización a la oficina gestora y realizar ventas superiores a 8.000 kilogramos al año. Entonces se integran en el nuevo régimen de obligaciones del nuevo impuesto o pasan a ser consumidor final. Esta figura no está explícitamente recogida en los textos legislativos, pero bueno, ese es lo que queda. Es decir, que tiene que liquidar, para ser consumidor final, tiene que liquidar el impuesto que pesa sobre las existencias comunicadas a 1 de septiembre. Es decir, presentar un nuevo modelo 587. El fin del
plazo para la presentación de este modelo 587 supletorio finaliza en 2 días, el 30 de noviembre. Y como última obligación para estar, llamémoslo hablando en plata, en paz con Hacienda, es la presentación del modelo 586 con las operaciones tenidas o realizadas desde enero de 2022 a agosto de 2023 y siguiendo las obligaciones de ese modelo 586 se presentan en marzo de 2023. Como ya he comentado antes, recalcándolo, se debe desglosar en factura tanto la tasa soportada en equipos y gases a granel. Los importadores liquidarán el impuesto conforme a la normativa aduanera, se encuentran exentos del suministro de la contabilidad de existencias y tienen que cumplir todas las obligaciones que emanen del régimen impositivo anterior. Es decir, todo lo que tuvieran que hacer hasta la fecha, hasta 31 de agosto, tienen que subsanar esas obligaciones antes de quedar en paz con el anterior régimen. Al igual que en el anterior caso, pueden solicitar su condición de almacenista y se integrarán en el nuevo régimen de obligaciones con su carácter de almacenista o seguir con su condición de importador. Ineludiblemente también tienen que desglosar la tasa soportada en las facturas de los equipos y los gases a granel que realicen ventas o entregas. Similarmente a los importadores encontramos los adquirientes intracomunitarios. Al igual que ellos, tienen que liquidar el impuesto de la nueva configuración de forma trimestral, salvo en periodos en cuota cero. Están exentos del suministro de contabilidad de existencias, muy importante en los periodos de cuota cero, no en los periodos que tengan cuota ingresar. Y tienen que cumplir, al igual que el resto de contribuyentes, las obligaciones que emanan del anterior régimen tributario. Al igual que todos los contribuyentes, pueden solicitar su condición de almacenista, para lo cual deben, como todos, cumplir el requisito de realizar ventas superiores a 8.000 kilos al año y se integran, si solicitan su condición de almacenista y se les autoriza, se integran en el nuevo régimen de obligaciones de los almacenistas. O pueden seguir con su condición de adquiriente intracomunitario. Soy reiterativo, pero bueno, quiero que esto quede muy claro. El desglose en factura es para todos. Ahora bien, la figura de nueva creación, la figura de los almacenistas. Es la liquidación, como dentro de sus obligaciones destacamos, la liquidación del impuesto conforme al modelo 587, que es de carácter trimestral. Muy importante esto para los que lo quieran solicitar o lo hayan solicitado o se les haya concedido. Antes era cada 4 meses, ahora es cada 3. Antes era 3 veces al año, ahora es 4 veces al año. Bien, flecos que quedan. Modelo 567 de septiembre de 2022. A partir del 31 de agosto, el impuesto cambia. Entonces entra a jugar esta nueva liquidación trimestral. Como este mes se ha quedado colgando en tierra de nadie, se va a liquidar y se va a presentar en enero de 2023. De forma similar ocurre a la contabilidad de existencias del mes de septiembre, que se presentará en enero de 2023. Siento ser pesado, pero el desglose de la tasa soportada debe ser la factura de equipos y gases a granel para todos, independientemente de su condición. Y la principal ventaja de esta nueva figura es que tienen un régimen especial que se denomina diferimiento del devengo, es decir, pagan el impuesto en diferido. O sea, cuando le dan traslado a un actor distinto de un almacenista dentro de la cadena o cuando lo dan a un consumidor final. Bien, dentro de la cuarta sección voy a descargar una serie de cuestiones de interés que creo que deben quedar claras. En concreto, los gases sujetos, exentos y no sujetos. Todos los gases enumerados en el anexo 1 del reglamento de la Unión Europea 517 del 2014 y muy importante, sus mezclas, están sujetos al impuesto. Dentro de esta lista de gases, que tendrán por unos 15 o 20, existen una serie de gases que o bien son los más empleados en refrigeración y climatización o bien son los que son legales para utilizar en España. Es decir,
todo refrigerante que se pueda utilizar en España debe estar aprobado y, por tanto, recogido en la tabla A de la instrucción complementaria IF02 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Bien, dentro de estos gases sujetos encontramos el R23, R134A, R32, R143A, R125, R152A, R227EA, R236FA, R245FA, R14, RC318, R218 y R216. Después, dentro de los gases encontramos de los gases sujetos encontramos una subcategoría, que son los gases exentos, que son todos aquellos que se consideran gases fluorados que tengan un PCA menor, PCA es las siglas de potencial de calentamiento atmosférico, menor a 150. Todos estos no se encuentran sujetos a tasa, como es el caso del R152A, que si bien está listado en el anexo 1 del Reglamento Europeo, al tener un PCA de 146, si no me equivoco, no está sujeto a tasa. Después, dentro de los gases no sujetos, encontramos una serie de gases que bien pueden considerarse gases fluorados por tener flúor, como son los gases de nueva generación HFO, las hidrofluorolefinas, como en el caso del R1234IF, que tiene un PCA de en torno a 4, y su uso más destacado está en la climatización de vehículos, y que, a pesar de ser un gas listado en el reglamento, como no está listado en el anexo 1, no está sujeto a tasa. O encontramos otros refrigerantes admitidos en España y listados en la tabla A del reglamento de frío, como son el R290, que es el propano, el R600, que es el butano, el R717, que es el amoníaco, o el R744, que es el dióxido de carbono. He mencionado antes que son todos aquellos gases que están mencionados en el anexo 1 los que están sujetos. Aquí también hay una ampliación de estos gases. Son todos aquellos gases listados o todos aquellos gases que son mezclas de alguno de los gases listados. Por ejemplo, en la presentación anterior de Gaspar ha indicado el R32 y el R410A. El R32 es un gas puro, monocomponente, listado en el anexo 1. El R410A es una mezcla al 50% de R32 y R125, por tanto, es un gas sujeto a la tasa. Bien, el cálculo de tipos impositivos. Aquí podemos destacar entre dos aspectos principales en función del tipo de producto al que nos enfrentemos. Los gases a granel y los equipos precargados. Dentro de los gases a granel existe una fórmula general para los gases monocomponentes, es decir, de un único componente, que es el PCA, potencial de calentamiento atmosférico, por 0,015, expresado en euros por kilogramo. Y para una mezcla de gases o gases multicomponente, tenemos que obtener la mezcla, tenemos que saber la composición de esa mezcla y calcular el PCA de la mezcla. Para calcular el PCA de la mezcla o para calcular el PCA del conjunto es el sumatorio de los PCAs de los gases sujetos por el porcentaje en peso de cada gas en la mezcla. Muy importante, solo gases sujetos. Supongamos el ejemplo. Una mezcla al 50% de R32 sujeto y R600A no sujeto. El R600A es isobutano. Aquí se tendría que hacer 675, que es el PCA del R32, por 0,5. Y ya está. Y esto se lo multiplicas por 0,5 y obtendrías el tipo impositivo en euros por kilogramo de este gas al 50% de R32 y R600A. En caso de ausencia de datos de potencial de calentamiento atmosférico o composición, se aplica un tipo máximo que admite prueba en contrario de 100 euros por kilogramo. A continuación, en cuanto a los equipos precargados, nos encontramos una fórmula general que aplica de tal manera, que es la cantidad de gas cargado en el equipo expresada en kilogramos por una tasa de gas, por el
el 0,015 euros por una tasa de gas que será en función del gas que sea. En cuanto hay una ausencia de datos de carga, tenemos que ir a la propia ley del impuesto y obtener unos factores de equipo para multiplicar por la tasa de gas. Que estos factores de equipos ligan por relación la potencia frigorífica o térmica del equipo con una carga determinada. Y en caso de la ausencia de datos de potencial de calentamiento atmosférico, se aplica el tipo máximo. Estos datos o estos factores o este tipo máximo siempre admiten prueba en contrario. Es decir, si tienes una ficha de datos del gas en el que se establezca la composición o el PCA o la ficha de datos del propio equipo, puedes argumentarlo antes de pagar el tipo máximo. En cuanto a la facturación, todos los agentes, como ya he dicho casi hasta la saciedad, de la cadena de valor deben desglosar el impuesto de los gases explorados. Puede ser vía una factura o bien un certificado adjunto a la misma. Se debe indicar tipo de gas, por ejemplo R32, masa en kilogramos y la tasa soportable. Y afecta tanto para gases como para equipos precargados. Esta obligación está recogida en el reglamento del impuesto. A continuación os voy a hacer una breve explicación de las diferentes características que podemos tener. En primer lugar, un equipo precargado del que sí conozco la cantidad de gas, sea una bomba de calor con una cantidad de 1,5 kilos de R32. Pues, como podéis observar, existe el precio unitario de la bomba y luego el precio unitario de la tasa. Una botella a granel, gases a granel, igual, el precio unitario de la tasa y el impuesto. Un arcón frigorífico con R32 que conozcamos la potencia pero desconozcamos la cantidad de gas precargado. Acudimos a los factores de equipo disponibles en la ley del impuesto y obtenemos la tasa. Y finalmente un aire acondicionado portátil, pues que disponemos de los kilogramos y disponemos de la tasa. Muy importante, aquí lo he desglosado y se ve perfectamente en la parte inferior derecha. El impuesto es base imponible del IVA, es decir, tenemos el precio unitario del equipo o de la botella y luego la tasa. Todo ello en conjunto se le tiene que aplicar el 21% de IVA. Por eso de ahí el título de la ponencia, que es un perjuicio para las nuevas instalaciones de climatización, porque las va a encarecer de facto. Finalmente, como última sección, me gustaría abordar una serie de preguntas frecuentes que me han ido surgiendo o que me han ido exponiendo compañeros instaladores en estos meses, desde septiembre a noviembre. ¿El impuesto es base imponible del IVA? Como he dicho antes, sí. El gravamen es base imponible y, por tanto, los artículos sujetos al impuesto tienen que cumplir que el precio de venta al público es la base imponible más el IVA. Y la base imponible se compone del precio del producto más la tasa del impuesto. ¿Sobre qué se aplica la tasa del impuesto? Se aplica sobre la masa de gas, expresada en kilogramos, nunca sobre envases o unidades de productos. Es decir, si tú compras 4 botellas, no te pueden aplicar un impuesto sobre las 4 botellas. Te lo pueden aplicar sobre el total de gas expresado en kilogramos contenido en las 4 botellas. Si no posee CAF, ¿tengo alguna obligación con Hacienda? No, solo algunos de los poseedores de CAF del antiguo régimen, tenedores de CAF GF, GN y GV, tienen obligaciones que saldar con Hacienda. Debes proceder como hasta la fecha, es decir, facturando a tus clientes con el impuesto repercutido, tanto gases a granel, y aquí viene la novedad, como los equipos que los contengan. Y si poseía algún tipo de CAF, ¿qué va a ocurrir conmigo? Por lo pronto, lo pierdes. A fecha 1 de septiembre has perdido la vigencia. Algunos de esos CAF tienen unas obligaciones adicionales y otros no. Pierden su vigencia y ya está. Lo que ocurre es que puedes inscribirte dentro de las nuevas figuras que he explicado a lo largo de la presentación. Aquí me gustaría resaltar que la obligación de inscripción para un importador o a un adquiriente intracomunitario no es voluntaria, es en función de tu operativa que estás o no obligado a inscribirte como tal.
Si tenía que comunicar existencias, debería incluir el gas contenido de los equipos. Sí, si tu gas poseía el código GEN, es decir, beneficiario de exención por gases... beneficiario de exención por incorporación de gas en equipos nuevos. En caso de tener código KGV, no tenías que comunicarlo, dado como que he explicado antes, no se considera una reventa de gas en la anterior concepción del impuesto. Si tenía la obligación de presentar la comunicación y no lo he hecho, aquí el consejo es tramítalo cuanto antes, o sea, si puede ser ahora mismo, hazlo ahora, porque inicialmente vas a tener una sanción de 500 euros más el procedimiento sancionador que se inicie y que agrave la multa. Porque la obligación era por poseer un determinado CAF en el régimen anterior, es decir, GV, GF o GN. Si no lo has hecho, va a haber sanción. Los equipos precargados comprados con anterioridad al 1 de septiembre se venden con impuesto. En teoría no se venden con impuesto. Esos equipos se adquirieron sin estar sujetos a tasa. Es decir, cuando cambia el régimen, cambia la concepción del hecho imponible y cambia el devengo. Esos equipos se introducen en el territorio de aplicación en un momento anterior a que el devengo cambie. Y por tanto, en su momento no estaban sujetos a la tasa. ¿Qué ocurre? Que es posible que os encontréis que sea difícil discretizar qué equipos estaban sujetos o no sujetos y a partir del 1 de septiembre os hayáis encontrado que todos los equipos se venden con impuesto. ¿Cómo se puede evitar pagar el tipo máximo cuando uno adquiera un equipo precargado? En este caso debes conocer la cantidad de gas contenida en el equipo, acudiendo a la ficha de producto, conocer el PCA, potencial de calentamiento atmosférico, que como os he dicho anteriormente, está o en la ficha de datos de seguridad del gas o en la tabla A del apéndice 1 de la instrucción técnica complementaria y F02 del reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, y justificar contensos datos ante la oficina gestora o el agente del mercado que venda el equipo. ¿Cuáles son los factores de equipo para saber cuánto gas contiene un equipo? Se encuentran listados en el artículo 5, apartado 11 de la Ley 16/2013. Como algunos ejemplos podemos encontrar refrigeradores y congeladores domésticos, 0,25 kilos por kilovatio de refrigeración. Compartimentos industriales e instalaciones comerciales, 1,5 kilogramos por unidad de potencia expresada en kilovatios. Y como el apartado anterior admite prueba en contrario, es decir, mediante la ficha de producto. Y finalmente, las dos últimas preguntas. ¿Cuándo tengo que pagar el tipo máximo por un gas a granel? Pues siempre que el gas tenga un PCA mayor de 6.666,67 unidades de CO2 equivalente. El tipo impositivo máximo se calcula como 100, que es el tipo impositivo máximo, entre el coeficiente multiplicado por el PCA y se obtiene el PCA límite, que es esa cantidad de 6.666. Y una última pregunta, ¿qué pasa si compro gases o máquinas en España y los instalo o uso fuera del territorio de aplicación del impuesto? Pues en virtud del artículo 5.151b de la Ley 16/2013 se tiene derecho a devolución del impuesto soportado. Esta devolución se articula mediante el modelo A23 y se produce o se tiene que presentar del 1 al 20 del mes siguiente a la finalización del trimestre natural donde se produce el hecho imponible. Pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mi correo para cualquier otra duda o cuestión que os pueda surgir en relación al impuesto y agradecer vuestra atención y la labor de Ramón y la invitación del CRN a participar en esta masterclass. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. En el chat teníamos varias preguntas que han sido contestadas a lo largo de la ponencia y igualmente serán enviadas, todas esas preguntas serán contestadas en el momento de que enviemos la grabación y los PDF de las presentaciones. Pero, Mario, a mí se me ocurren, si me permites, un par de preguntitas. Por ejemplo, ¿las tarifas impositivas que hay actualmente se actualizarán con el tiempo? Sí, se faculta a la Ley de Presupuestos Generales a actualizar las tarifas del impuesto
conforme al gobierno de turno tenga bien realizarlo. O sea, las tarifas impositivas se actualizarán conforme a la aplicación del impuesto. Mención especial tienen las tarifas de gases reciclados o regenerados, que tenían un tipo reducido, que esas desaparecen. Es decir, si ahora se compra en un almacenista o un fabricante de gases un gas regenerado o reciclado, no se va a disfrutar de ese tipo impositivo reducido del 50%. Vale. Y en el caso de si yo soy un instalador y ya no tengo CAF, ¿tengo que seguir llevando la contabilidad de las existencias que llevaba con el CAF? Muy buena pregunta. A ver, aquí esto ha generado muchas dudas y controversia a los instaladores. Aquí hay una serie de obligaciones que emanan de las leyes tributarias y otra serie de obligaciones que emanan de las leyes de seguridad industrial, a las que los instaladores están sometidos. Entonces, las obligaciones de contabilidad de existencias emanadas de la ley tributaria solo afectan a una serie de gases, que son los gases fluorados, aquellos listados en el anexo 1 del Reglamento Europeo o sus mezclas. Y en cambio, afectan solo a los contribuyentes del impuesto a partir de ahora. ¿Qué ocurre? Que existen una serie de obligaciones que son transversales a todos los instaladores, tanto de climatización, instaladores con carnet RITE, como instaladores habilitados frigoristas, que son las obligaciones que están dispuestas en el Reglamento de Seguridad Industrial de Instalaciones Frigoríficas y que tanto instaladores RITE que hagan instalaciones de climatización con refrigerantes deben llevar a cabo. Es decir, estas obligaciones afectan a todos los instaladores y sobre todos los gases, no solo los gases fluorados, sobre los que tengan o hagan instalaciones. Entonces, el resumen es, las obligaciones tributarias afectan a una parte del colectivo y a una parte de los gases, y las obligaciones que emanan de las leyes de seguridad industrial afectan a todo el colectivo y a la totalidad de los gases. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues para dar por concluida esta masterclass, primero es dar las gracias a CRN y en su nombre y representación a Yolanda García, directora del Centro de Referencia Nacional de Moratalaz, a CONAIF por seguir apoyando y divulgando estas formaciones y ayudando a los instaladores, a los ponentes de calidad, y yo creo que es súper necesaria por la afluencia que hemos tenido. Y por último, dar las gracias a todos los asistentes, que esperamos que haya sido de vuestro agrado, y recordar que junto con la encuesta de satisfacción os haremos llegar también el vídeo de la ponencia junto con todos los documentos que se han proyectado. ¿Vale? Pues sin nada más, reitero las gracias a todos y hasta la próxima.